A analizar el tema. Para ello se encuentra junto a nosotros desde Galicia, España, Daniel Seizo, es analista político, además es miembro del equipo de dirección de Tertulias en Cuarentena. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Podía. Gracias por estar con nosotros. Una de las frases que ha resonado en estos últimos días, justamente a pocos minutos antes de la investidura, tiene que ver con lo que dijo el directo opositor de Sánchez. Lo que se está eligiendo en la Cámara no se eligió en los votos, en las calles, no fue lo que eligió el pueblo de España. ¿Qué distancia hay entre lo que se elige en urnas durante una votación y lo que luego decide el rey o pactan entre los partidos para llegar a los votos necesarios y así realizar la investidura? Bien, tenemos que tener en cuenta que cuando Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, pronunciaba esta frase, no se refería para nada a la escasa representación de las elecciones burguesas del sentir popular. Cuando Feijóo pronuncia esta frase, era una lanzada directa contra Pedro Sánchez porque consideran que las continuas traiciones a su palabra del líder socialista hacía que pudieran verse realmente manipuladas las elecciones en el Estado español. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no se dijo en ningún momento cuando se aplicó el artículo 135, por el que quedaba supeditada la economía del Estado español a los intereses de la agenda neoliberal y los dictados de Washington y Bruselas. Tampoco se aplica en ningún momento cuando diversos artículos de la Constitución que brindan la seguridad social de los españoles no se aplican de modo alguno, ni tampoco cuando la expresión de la voluntad popular de todo el Estado sale a las calles, por ejemplo, para condenar el apoyo directo de Madrid a la agresión sionista contra Palestina. Comparto en cierta medida la frase del líder de la derecha española, comparto que las elecciones burguesas no representan para nada el sentir de la población, pero no comparto el sentido en el que pronunciaba esta frase, que es un sentido meramente oportunista, cínico, en el que la derecha y la ultraderecha una vez más cuestiona los resultados cuando no les son favorables. Lo realmente preocupante para la población debe ser que sea a día de hoy estos sectores de la derecha y la ultraderecha los que estén dispuestos a salir a la calle, los que estén dispuestos a explorar incluso vías más allá del parlamentarismo para hacer valer sus opiniones, para hacer valer lo que ellos consideran justo para sus propios intereses. Quedan 4 años por delante en los que la izquierda debería comenzar a pensar que no solo el parlamentarismo puede hacer valer los intereses populares, se debe defender la democracia, se deben defender los derechos de la clase trabajadora también en las calles, en los centros de trabajo y en los centros educativos. Daniel, ¿de qué tipo de izquierda estamos hablando? Decía Pedro que es un momento en el que las izquierdas se encuentran, pueden llegar a cierto consenso, pero ¿de qué izquierda en realidad estamos hablando cuando te refieres a esta frase en relación con la responsabilidad que tiene la izquierda para los siguientes años? Bien, daría para un amplio debate la distinción entre lo que a día de hoy se considera izquierda, esas vías socialdemócratas, incluso socioliberales, y lo que tradicionalmente la propia clase trabajadora ha considerado izquierda. Si hablamos de quienes representan realmente los intereses de la clase trabajadora, de quienes representan realmente los intereses de lo que tradicionalmente se ha considerado izquierda, tendríamos que empezar diciendo que en el Estado español esa izquierda resulta totalmente inexistente en el Parlamento. En el Parlamento español a día de hoy podemos encontrar diferentes matices de lo que es la socialdemocracia o el socialliberalismo. Ninguna de las formaciones presentes en el Parlamento español abogan por una ruptura con las vías capitalistas, abogan por una ruptura con los planes y la participación directa del Estado español en las agresiones imperialistas, como estamos viendo en Ucrania o en Palestina, y ninguna de esas formaciones realmente aboga por romper directamente con el régimen del 78. Lo que estamos viendo a día de hoy en el Estado español se podría considerar una segunda transición.
Si bien nunca se rompió directamente de la herencia de la dictadura franquista y se llegaron a unos pactos de mínimos entre los propios entes del fascismo y los partidos que nacían en esa pseudo-democracia, a día de hoy lo que se trata es de afianzar los alicientes de aquel pacto del 77 e intentar que las cosas cambien mínimamente, que se maquillen para que ninguna vía realmente rupturista, ninguna vía que realmente pueda defender los derechos de la clase trabajadora se pueda hacer por el poder. Resulta también curioso que si bien diferentes partidos nacionalistas en el Estado español siempre habían apostado por vías más rupturistas, con vías de confrontación directa con Madrid, a día de hoy parecen haberlas abandonado en gran medida y supeditan sus intereses a lo que pueda hacer un gobierno del PSOE. Parece que realmente han dejado de confiar en sus propias bases sociales y simplemente ven que la senda del reformismo puede suponer una barrera contra el auge del fascismo. Esto no es algo que suceda solo en el Estado español. Dentro de poco tenemos elecciones en Argentina en donde esta misma disyuntiva se está dando. El miedo a opciones populistas, llámense estas Vox, Milei o Trump, hacen que la izquierda cada vez retroceda más en la defensa de sus derechos y sus gobiernos sean cada vez más suaves, más dispuestas a pactar con los intereses del capital o incluso con las agresiones imperialistas en el mundo. Gracias, Daniel. Gran apreciación la que haces y nos gustaría, sin duda alguna, seguir analizando el tema en el transcurso de los siguientes años. Acá se nos fue Daniel en relación con lo que va a suceder, evidentemente, con las promesas que ha hecho Pedro, con las promesas pactadas con los diversos partidos y que, sin lugar a dudas, debería respetar.